Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos como siempre. Te damos gracias, Padre eterno, Padre celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo de la Jacodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo tu bendita palabra. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor ha dejado como enseñanza. A través del himno de Aleluya, vamos a estar compartiendo, queridos hermanos, el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer completamente para que ustedes ya sepan de qué se va a tratar. Desde el versículo 12 dice así hasta el 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, sentado en tiniebla, vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y también a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces dejaron las redes al instante y le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Entonces los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces luego recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama. Esto trajo fama por toda aquella región de Siria. Entonces le trajeron todos los que tenían dolencias, a todos los afligidos por diversas enfermedades, aquellos que estaban con tormento, aquellos que estaban endemoniados, a los que eran lunáticos, a los paralíticos, y los sanó. Entonces le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es palabra del Señor en el Espíritu, por supuesto, y le damos la gloria a su bendita palabra, como siempre. Amén. Amén, queridos hermanos. Hermanos, a partir de este momento voy al desarrollo de la enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Comenzamos el desarrollo. Acá quiero que pongan ustedes como título en este día: Yeshua Jesús da comienzo a su ministerio. ¿Sí? Yeshua Jesús da comienzo a su ministerio. Y como primera escena quiero que pongan: Yeshua Jesús se retira a Galilea. Entonces observamos que desde el versículo, que sería la primera escena, la divido desde el 12 al 16 como primera parte. Lo que son nuevos, en forma de película lo estamos haciendo. Y hemos leído que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él vuelve a Galilea y se va de Nazaret. De lo que hemos aprendido, que cuando vuelven de Egipto, en vez de ir a Belén de Judá, tiene la crianza, luego se termina de criar en esta ciudad de Nazaret. Por eso es llamado Jesús Nazareno, para que se cumplieran incluso las Escrituras. Ahora, nosotros, todos ustedes que están acá compartiendo en este desarrollo de esta enseñanza, tenemos que empezar a darnos cuenta de muchas cosas que durante el transcurso de estos versículos nos va a servir mucho también para nuestras vidas y para entender el comienzo de muchas cosas. En este caso es el comienzo del ministerio. Imagínense, ya hemos visto la genealogía, ya hemos visto el nacimiento, ya hemos visto la preparación del terreno a través de Juan, y ahora luego hemos visto que el Señor luego el bautismo, y después del bautismo lo hemos visto en este capítulo, que es llevado al desierto, es tentado por Satanás, sale victorioso, y después de salir victorioso entra en acción y comienza su ministerio de trabajo. Entonces hay muchos ministros que tienden a hacer este orden.
el orden de aceptar al Señor, el orden de bautizarse, el orden de reconocer que a veces son llevados a un desierto, saber que el diablo va a estar ahí siempre para querernos tentar, y sabiendo que el Señor, a través de todas estas cosas, también nos da la victoria. Entonces él empieza un ministerio y empieza convocando a personas que encuentran el camino. Toma la decisión de irse de la ciudad de Nazaret, se va a Galilea. Pero resulta que toda esta zona que está al norte de todo lo que es Jerusalén, son gentiles. Y nosotros somos, por ejemplo, gentiles. Entonces acá vemos el comienzo del ministerio público del rey, del que trae la luz a un pueblo que lo vamos a observar que está en tinieblas. ¿Cuál es el propósito? Mostrar cómo Jesús inicia su ministerio cumpliendo, ¿qué cosa? Las profecías. O sea, toda la palabra, Juan 15:39, hablan de él. Entonces él empieza llamando discípulos y manifestando el reino mediante enseñanzas. Entonces una de las formas de manifestar el reino de Dios es enseñando, como yo lo estoy haciendo. Hechos capítulo 27 dice, y estaban reunidos los apóstoles, partían el pan, que del griego es el Señor, y escuchaban una enseñanza. Pablo enseñaba. Lo hacían el primero de la semana, es lo que hacemos nosotros. El primero de la semana nos congregamos, partimos el pan, escuchamos una enseñanza. Entonces el Señor empieza a empezar a dar una enseñanza, empieza el ministerio, pero empieza dando enseñanza en otras tierras. Empieza a anunciar el reino de Dios a los que están en tinieblas. Y le acompañaba, por supuesto, los milagros permitidos justamente por Dios, por el Padre. Entonces, en todos estos acontecimientos, encontramos que después del encarcelamiento de Juan el Bautista, que es encarcelado, entonces Jesús, ¿qué hace? Comienza oficialmente su ministerio en la zona, en esta ciudad de Galilea. Y acá ya hemos aprendido que Juan, este nombre Juan del griego, se pronunciaba como Jonanán, ¿se acuerdan? Así se pronunciaba esta palabra, este nombre, perdón, y que este nombre indicaba, ustedes habían aprendido el significado de lo que sería la misericordia de Dios para con nosotros. Eso ya lo hemos visto cuando hemos aprendido todo, lo tienen anotado sobre Juan. Ahora va a este lugar que es llamado Galilea. Y esta ciudad Galilea, o sea, si ustedes quieren saber el significado del griego, se pronuncia como, yo lo voy a deletrear, Hagalil. ¿Sí? Está la H, la A, la G de gato, A-L-I-L. ¿Y cuál es el significado de esta palabra, de este nombre de esta ciudad Galilea? El significado es algo que es, generalmente es un distrito, es una región, o sea, distrito, región, un círculo. O sea, simplemente sabemos que es un determinado lugar. Muchas veces hay nombres en la Biblia, incluso de ciudades, que apuntan a algo. En esta ocasión es como que apunta a una región en donde se dirige el Señor. Entonces esta región era conocida como Galilea de los gentiles. Vieron que después el Señor en Hechos 9 lo manda al apóstol Pablo a predicar a los gentiles para salvación. Entonces ya el Señor andaba predicando a los gentiles. ¿Por qué? Porque convivían, esto tienen que saber, que convivían muchos pueblos judíos. Había muchos pueblos que en esa región directamente no eran judíos. ¿Pero qué quiero decir con esto, con que no eran judíos? Que en Juan 11:1 dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Él nace en Belén de Judá, pero vamos a ver en el transcurso de su ministerio que es muy rechazado por los suyos. Y acá nos vamos a encontrar con un ejemplo que es bueno para poner en este tema. Quiero que tomen nota, Isaías, voy a viajar a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice ahí en Isaías 9 al 3? Del 1 al 3, perdón. Isaías capítulo 9, del 1 al 3. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora, para lo que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo del livianamiento. Dice, tocaron, dice, la primera vez a la tierra, y ahí entra la palabra del nombre Zabulón, y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿Se acuerdan que Jordán significaba descender, bajar? En Galilea de los gentiles, que es esta región.
Y ahí entra ahora el enfoque, la profecía de Isaías, cuando dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Ahora vamos a llegar a esos textos de la luz. Y el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Hay mucha gente que no son convertidas, que andan en tinieblas y no ven esa luz. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Esto es los gentiles. Entonces el Señor empieza un ministerio y va a buscar gente que no tiene luz. Que ha pasado lo mismo con nosotros. Luego dice, multiplicaste la gente. Entonces significa que todo lo que estaba sucediendo empezó a convocar grandes masas. Y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Pero voy a volver a esta parte cuando dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Concentrémonos en eso. Y yo, por ejemplo, voy a viajar ahí a Juan capítulo 3. Miren, en Juan capítulo 3 tiene el diálogo con Nicodemo. Lo voy a poner en contexto. Luego que le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, le explica que el Padre amó al mundo, que envió a su Hijo para que crean en Él. Desde el versículo de Juan 3, 16 en adelante, que es tan conocido. Luego nos encontramos que cuando llega el versículo 19 hasta el 21, dice, le dice a Nicodemo el Señor, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Entonces este pueblo de Galilea amaba las tinieblas. Entonces vemos que el Señor empieza su ministerio buscando a gente que está en tinieblas. Bastante importante, ¿verdad? Y muchas veces nosotros que somos cristianos o líderes, queremos solamente juntarnos con gente de luz. Cuando en realidad el que trabaja para Dios tiene que buscar a la gente que no tiene luz, para darle de nuestra luz. Que al mismo tiempo no es nuestra luz, sino la luz de Cristo que brilla en nosotros. Amén, queridos hermanos. Entonces, en el versículo 20, en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. En el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. Es decir, vos le invitás a la presencia, pero no. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, la persona está tan bien en su área que no quiero que el pastor me vaya a querer reprender por esto, me quiero reprender por aquello. Estoy tan bien así, no me molesten. Sería, ¿no? ¿Cuántos se sienten así a veces, no? En el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Nicodemo había ido a la luz. Ahí nos hace notar que era una buena persona, nada más que tenía la religión le había ganado, era maestro de la palabra, del partido de los fariseos, pero estaba mal enseñado. Entonces se dirige a la luz y Cristo le habla en estos términos, que es tan importante. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que la luz se ha manifestado en nuestras vidas. Y él, en Mateo capítulo 5, 14 al 16, nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y decimos amén por eso, y le damos gloria al Señor. Amén. Ahora, hay un lugar un nombre que se manifiesta ahí, que es Nazaret, que es en donde él había estado primeramente, donde se crió. Y esta palabra, nombre en hebreo, se pronuncia como Nazaret. Observen que acá es del hebreo porque justamente está la profecía. Y el Antiguo Testamento es del hebreo. Esta palabra proviene de la raíz netzer, o sea, primeramente es Natzeret. Y luego tiene una raíz con la palabra que sería Netser, que significa retoño. Número 2, renuevo. Esto nos lleva a Isaías capítulo 11. ¿Por qué? Porque relaciona a Cristo con la profecía del renuevo. Entonces quiero que tomen nota. Yo voy a viajar a Isaías. Tomen nota así, Isaías capítulo 11, ¿sí? Isaías capítulo 11, versículo 1. Observen lo que dice ahí. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y ahí entra el texto conocido que es el 2, en ese que nos dice que reposará el Espíritu del Señor
El espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Claro, porque el título de hoy es que Jesús empieza su ministerio. Y para empezar el ministerio se produce un retoño, algo nuevo, en un árbol que se está secando, que es Israel. Pero al mismo tiempo, tiene que ir acompañado del ministerio. Muchísimas gracias. Nos llegó un rico cafecito. Gracias, amor. Ahora, observemos este detalle, queridos hermanos. Entra otra palabra que es otro nombre, que es Capernaum. Estoy más tranquilo, no quiero ir rápido, estoy tranquilo. Me dijeron, va muy rápido, voy tranquilo. Bien santiagueño. Capernaum. Esta palabra del hebreo se pronuncia como Kefar Naum. ¿Sí? La K de kilo, la E, la F, la A y la R. N-A-H-U-M. ¿Y qué significa? Aldea de Naum. Esto se convirtió en la base del ministerio. Acá está la base del ministerio de Yeshua Jesús. Bueno, luego se mencionó otro lugar llamado Zabulón. Observemos este detalle. Se manifiesta otro lugar y se pronuncia Zabulón, que del hebreo se pronuncia como Zebulún, que sería Z-E, B corta U-L, U con acento y N. ¿Y qué significa esta palabra? Morada o habitación. Luego se pronuncia otro nombre que es Neftalí. Son nombres que a veces cuando uno está predicando, la mayoría de los pastores casi ni se toma el tiempo de explicar porque es como pareciera que a la gente no le importa o parece aburrido, como siempre les dije. Pero todo esto es importante saber porque estamos observando que en este circuito empieza el ministerio del Señor. Empieza un ministerio. Entonces todo esto significa, todas estas raíces son importantes. Esta palabra, luego, Neftalí, del hebreo, Naftalí, N-A-F-T-A-L, significa mi lucha. Mi lucha. O sea, estamos viendo que dentro del ministerio hay muchos nombres, pero también dentro de todo lo que está sucediendo como algo bueno, hay luchas en esos lugares. Pero luego se manifiesta la palabra luz. O sea, el Señor va a llevar a luz en donde hay tinieblas. Él va lleno del Espíritu Santo. Eso significa que para empezar un ministerio hay que estar lleno del Espíritu Santo. Si yo empiezo un ministerio y a ministrar sin el Espíritu Santo, es peligroso. Porque hemos aprendido en el contexto anterior, en el mismo capítulo 4, cuando hemos aprendido desde el 1 al 11, estamos del 12 al 25, que hubo una lucha con Satanás de palabras. Y el Señor le venció a Satanás por su conocimiento. Y damos gloria al Señor. Entonces, eso es estar lleno. Esta palabra luz del griego se pronuncia como pos. P-H-O con un guión arriba y S. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra significa, primeramente, luz. Luego significa, número 2, revelación. Y número 3, verdad divina. Significa esta palabra. Entonces Jesús es la luz que vence a las tinieblas. O sea, hay una sola cosa que puede vencer las tinieblas. El Señor es el único que puede vencer las tinieblas. Todo esto en un ámbito espiritual. Para poder entender todo esto, tengo que ir primeramente al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 9, y después vamos a ir a Juan 8, ¿sí? Isaías capítulo 9, y vamos a leer en Isaías capítulo 9 el versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Qué nos dice ahí? Dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Escuchen esto. Cuando uno de acá salta, ya hemos visto lo que está pasando acá en esta ciudad de Galilea, ¿verdad? A Juan capítulo 8, que ya hay gran multitud siguiéndolo. En el versículo 12 él dice, otra vez Jesús habló diciendo, Yeshua empieza a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y damos gloria al Señor, decimos amén por esa palabra. Y si vamos a Juan capítulo 1,
y uno lee en Juan capítulo 1 desde el versículo 4, vamos a viajar hasta ahí, Juan capítulo 1, versículo 4 en adelante, hasta el 9. Dice así. Si empiezo desde el 3, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué es lo que estamos hablando? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Perdón, estaba en el capítulo 4, va al 1, pero yo me salté al 4. Porque se vuelve a mencionar ahí Galilea. Pero en Juan capítulo 1, cuando habla de la luz, porque hacemos el enfoque de la luz ahora y su significado, en el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí luego ahora va a hablar de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que era lo que venimos aprendiendo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Aquella luz verdadera, lo cual significa que hay muchas luces que son falsas. Es como Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa eso? Que hay vid que son falsas. Es decir, yo soy cristiano. Es decir, hay cristianos que son falsos. Ah, yo soy muy bonito. Es decir, que en el fondo son muy malito. ¿Entiendes? Entonces hay alguien que es verdadero. Por eso en Juan 8:32 dice, conocerá la verdad y la verdad será libre. ¿Por qué? Porque había verdades mentirosas. O sea, Satanás tiene verdades mentirosas. Es engañador. Pero el contexto de todo esto es porque Juan, en Juan 1, él dice, en el principio era el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ahí es cuando dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres. Y ahí saltamos al 14, dice, ya que el verbo, que es la palabra del significado del hebreo y del griego, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Que es nuestro Señor y Salvador. ¿Están preparados para más? Ahora, ¿cuál es la enseñanza en esta escena? En la primera escena. La enseñanza es, si quieren tomar nota, cuando parece que todo termina, cuando de repente vemos a un hombre como Juan que está encarcelado y que todos están hablando, ¿viste? Se está terminando el tema del que preparó el terreno. Dios apenas, quiero que sepan esto, Dios apenas está comenzando una nueva etapa. Y eso va a pasar en nuestra vida. Y damos gloria al Señor y decimos amén. No sé si se dieron cuenta que hoy estoy tranquilo, no estoy acelerado. Vamos a la escena número 2. En la escena número 2, queridos hermanos, quiero que tomen nota y pongan como escena número 2 como subtítulo, el mensaje del reino. Y el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Yeshua Jesús a predicar y a decir arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no es Juan diciendo esa palabra, ya es el mismo Señor diciendo esas palabras. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, si vamos al término de esto, al decir el reino de Dios se ha acercado, quiero que tomen nota, en Lucas capítulo 16, versículo 16, dice así. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. O sea que vemos que hay que sí o sí esforzarse. Pero observen un detalle, que luego lo vamos a estudiar. En Mateo capítulo 11, ¿cómo lo describe Mateo? En el versículo 12 de Mateo capítulo 11 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y ahí viene una palabra que es impactante. Y los violentos la arrebatan. Entonces, ¿qué significa ser violento? Que me esfuerzo. Damos gloria al Señor. Amén. Es decir, ustedes se están esforzando para tomarse el tiempo. De lunes a viernes estar ahí, escuchando, tomando clases. Dios ve ese esfuerzo y premia. Mire que a mí el año pasado, que venía del trabajo, viajaba 6 horas, trabajaba 8 horas y venía y predicaba, estaba hasta la 1 de la mañana, 2:30. El Señor me premió, porque Él no es deudor para con nadie. Pero en el tiempo del Señor siempre. Pero uno se tiene que esforzar.
Después hubo ataques, por supuesto, espirituales. Después viene un poco la comodidad. Después el enemigo queriéndome atrapar con demasiado, extremadamente, diríamos entre comillas, bendiciones de trabajo. ¿Para qué? Trabajando para el faraón, o para el César, como quiera, y descuidándome del trabajo de Dios. Pero como el Señor te agarra de las orejas, cuando tenés el llamado, Él te agarra de las orejas. ¿Para qué te llame a ti? Ahora voy a una pregunta. Si nuestro Señor comenzó su ministerio a los 30 años, ustedes saben que Él era carpintero, ¿verdad? Sí, van a decir del otro lado. ¿Y qué dejó la carpintería? Me imagino cómo lo trataban. De vago. Y me imagino a Pedro y a todos los demás, todos los maricoches y demás, cómo lo habrán tratado de vago cuando tiraron las redes, dejaron las redes de lado, etcétera, etcétera. Algo similar puso ahí mi estado que me causó gracia. Lo que quiero decir es que lo importante es que nosotros podamos entender. Jesús no se preocupaba por lo que entiendan los demás. Él se preocupaba por la misión que le había dado el Padre. Y todos en distintas áreas tenemos un propósito, tenemos una misión. En mi área es muy fuerte porque tengo un llamado pastoral, un llamado... Encima el Señor me da el don de enseñar y tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque me lo dio y es algo que está en mí. No puedo guardar, no puedo esconder todas estas maravillas, todas estas cosas lindas que me da el Señor. Gloria al Señor por eso. Esta palabra arrepentíos, que se menciona acá en el versículo 17, del griego, esta palabra se pronuncia como metanoeao. Lo voy a deletrear M-E-T-O-N-O-E con acento en la O. ¿Y qué significa esta palabra? Tomen nota, cambiar la mente, como dijo el apóstol Pablo. Renovados en vuestros pensamientos. Cambiar la mente, cambiar la manera de pensar. Entonces los gentiles que estaban acostumbrados de una forma tienen que cambiar. Nosotros también, ¿no? Yo pensaba de esta forma, creía, estaba mentalizado, me enseñaron de esta forma, pero resulta que tiene que haber un reseteo. Cuando el celular empieza a andar cargado y que empieza que ya no da más y esto y que otro, te sale una opción que te dice resetear de fábrica. Entonces le pones nuevo software, nuevos drivers. Decimos amén si el Señor nos pone su Espíritu Santo, gloria al Señor. Y número 3, volverse completamente hacia Dios. Segundo de Corintios 5:17 dice que con Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y empezamos una etapa nueva. O sea, no es sentir remordimiento solamente, no se trata de eso. Es una transformación de vida. Tiene un proceso, sí. Y vaya qué proceso. Pero escrito está que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar y la va a terminar. Gloria al Señor por eso. Otra palabra que entra en escena es la palabra reino. Y esta palabra del griego, lo que el reino es anunciado, se pronuncia como basileia. Lo voy a deletrear. V larga A, S-I-L-E y con acento y A. ¿Qué significa esta palabra Beseila? Número 1, gobierno. Número 2, dominio. Número 3, autoridad del rey. Entonces vemos que reino no es solamente un lugar. Vieron que luego el Señor empieza a decir el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante y empieza con las parábolas. Entonces cuando Él hace parábolas sobre el reino, está hablando de un gobierno. Y está hablando de una autoridad que es un rey, que es el Señor. Entonces quiero que tomen nota ahí poniendo el gobierno de Dios sobre la vida de nosotros. Gloria al Señor. Amén. La otra palabra que va al lado dice reino y pronuncia la palabra cielos. El reino de los cielos. Entonces la palabra cielos del griego se pronuncia como Oranos. No Uranos. Oranos. Lo voy a deletrear la O, la U, la R, la A, la N, la O y la S.
¿Qué significa esta palabra? Significa justamente, número uno, cielo, y número dos, morada de Dios. Entonces, cada vez que dice el reino de los cielos, es semejante a, está diciendo, la morada de Dios. Pero en Juan 14, 24, como Juan 14, 21 me impresiona porque dice, el que me ama, mi Padre vendrá y yo también y haremos morada en él. Gloria al Señor por eso. Hay un cielo entre nosotros. ¿Están preparados para más? Entonces cuando dice, se ha acercado el reino de los cielos, la palabra acercado del griego se pronuncia como esquizó. Lleva dos G de gato. Dos G, la I, la Z y la O. ¿Y qué significa esta palabra? Estar presente y acercarse. ¿Qué significa? Estar presente y acercarse. Y está bueno que tomen nota, ya que habla de acercarse, Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4 voy a leer, dice así. En el versículo 7 y 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso hizo anteriormente el Señor, resistió al diablo y luego sale a predicar. En el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria al Señor por eso. Amén. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Ahora, yo quiero que tomen nota de Marcos capítulo 1, ¿sí? Tomen nota ahí, Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer lo que nos dice ahí. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Viajamos todos ahí? Gloria a ti, Señor. Desde el contexto del versículo 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, que es lo que estamos observando, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí vemos que Marco está confirmando, porque Marco era un discípulo de Pedro, no de Jesús. Lucas era un discípulo de Pablo, médico, no de Jesús. Pero espiritualmente sí discípulo, pero no lo conoció cara a cara. Mateo sí, porque era un apóstol que estaba con él, caminó con él, entonces le escribió de lo que escuchaba y veía. Todo eso es bueno que lo vayan sabiendo, porque después la forma que escribe Lucas es en forma de cartas. La forma que escribe Marcos es en forma de lo que le escucha decir a Pedro. Bueno, todos estos detalles son muy importantes, ustedes que lo vayan teniendo en cuenta, queridos hermanos. Luego, en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, vamos a ir todo a Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 21. ¿Qué nos dice ahí? Dice, pregonando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Y él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Le está diciendo, ya está. Pero le está diciendo, pero pará. Que no todos están hablando, no estudiaron ustedes sobre mí, como que no saben. Es como nosotros, por ejemplo, que nos queramos sorprender porque va a venir el Señor. Sabemos que va a venir. O sea, nosotros predicamos la nueva venida del Señor, porque nuevamente va a venir por su iglesia. O sea, Juan 14:3 dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Y la palabra a mí mismo significa a los que somos un cuerpo, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice Pablo, amén, decimos eso, gloria al Señor. Vamos a la tercera escena. En la tercera escena, quiero que anoten como subtítulo, el llamado de los primeros discípulos. El llamado de los primeros discípulos. En el versículo 18 al 22 dice, andaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simeón llamado Pedro y Andrés y sus hermanos que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, que es Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así de una lo describe. O sea, dejaron su oficio, trabajo, vamos a seguir al Señor. Pero el trasfondo es terrible, imagino cómo se habrá enojado la esposa de cada uno. Pues no es así nomás seguir al Señor, no es así nomás. Pero nos encontramos con este nombre, Simón. Esta palabra es un nombre hebreo, se pronuncia como Shimón, S-H-I-M-O-N. Ahora sí me voy a acelerar un poquito por ahora. ¿Qué significa esta palabra Simón? Significa el que escucha. Entonces, cuando el Señor por ahí decía, el que tenga oído para oír que oiga, parece que el que más escuchaba era Pedro. Aunque después, en el enojo, en el Getsemaní, le cortó la oreja a alguien, y Pedro, el Señor remendó la oreja como diciendo, tiene que escuchar también. Sí. Pero ¿qué pasó? Observemos este detalle. Le cambia el nombre por Pedro. Y este nombre Pedro ya es del griego, no del hebreo, y se pronuncia como Petros, P-E-T-R-O-S-D, y significa piedra. Eso nos lleva a Mateo, quiero que tomen nota, en Mateo capítulo 16, ¿sí? Hay mucha disputa por estos textos, y en el versículo 18, pero lo voy a poner en contexto. En el 15, hasta que llega el versículo 18, el Señor le dijo, ¿vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, siempre en escena Simón, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, el único que se anima a decir quién era fue Pedro. Y esto te lleva a Romanos 10, versículos 9 y 10, que el que confiesa a Cristo, al Señor como Señor y Salvador, ese le da la llave y es salvo. Gloria al Señor por eso, y decimos amén. Pero muchos confundieron este texto diciendo que la llave solamente la tenía Pedro y está en el Vaticano, en Roma, en lo que conocemos como la iglesia de San Pedro. Pero lo que hizo Pedro es reconocer al Mesías. Y desde ahí en adelante todo el que reconoce al Mesías es piedra. Y en el final le voy a dar ese texto que somos piedra como Pedro. Porque muchos debates acá en las redes hablan de que defendiendo por falta de conocimiento bíblico, defendiendo esa causa o esa religión de alguna forma. Pero Pedro ya murió y está allá, esperando, está descansando, está en el paraíso, etcétera, etcétera. Versículo 17 dice, entonces le respondió el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, hay una coma, ahí atentos a las comas, y yo también te digo que tú eres Pedro, otra coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, 2 puntos, y las puertas del Hades no se prevalecerán contra ella, punto aparte. 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, punto y coma, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dijeron muchos, ¿viste? El único que tiene poder para atar y desatar es Pedro. No, porque cuando ya llegamos al capítulo 18, atentos acá, capítulo 18, y leemos el versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y acá no le está hablando a Pedro. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y no le está hablando a Pedro. Si leo en contexto, le habla a los apóstoles indicándoles que si alguien dentro de un ministerio comete un error, que lo reprenda sola, luego que busque un testigo, luego que lo denuncie a la iglesia. Y si caso contrario no hace caso, lo tenés que tener por gentil y publicano. Esto indica que lo podés expulsar. Y esto del atar o desatar significa que Dios te respalda de arriba. Por lo tanto, queridos hermanos, el que tiene poder para atar y desatar es todo aquel a quien Dios les dice cuando está sujeto a la autoridad de Cristo. Gloria al Señor por eso. ¿Están preparados para más? Entonces, en el final le voy a decir, si a él le dice piedra, ¿y por qué nosotros también somos piedra? Entonces esta palabra, Simón, que le dije Simón, él escucha.
le cambia por esta palabra piedra. Pero vemos una referencia sobre esto en Juan capítulo 1, versículo 42. Vamos a viajar ahí a Juan capítulo 1, porque con Juan capítulo 1 también está empezando el ministerio. Y vamos a leer exactamente lo que dice el versículo 42. Vamos a viajar hasta ahí. Y le trajo a Jesús, vamos a poner en contexto, desde el 41 al 42. Dice, este halló primero a su hermano Simón, está hablando de Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Cuando le dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se levanta Andrés y otro discípulo y van a seguir al Señor. Este llamó primeramente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Por lo tanto, también Andrés reconoció que era Cristo. Por lo tanto, también es piedra. 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir Cefas? Piedra. Parece un rompecabezas, pero al mismo tiempo es muy importante todos estos significados. Pero ¿quién lo llevó a presentarle? Andrés, que es hermano. ¿Y qué representa esto? Que muchos de ustedes, sin darse cuenta, llevan un cabecita dura o alguien que anda a pescado como Pedro a una iglesia y termina siendo un gran hombre de Dios. Gloria al Señor por eso. Andrés. Este nombre Andrés del griego se pronuncia como Andreas, así como suena. ¿Y qué significa? Diga, hombre valiente, varonil. Eso significa Andrés, que es el hermano de Simón, Pedro. Santiago, también que entra en escena, hijo de Zebedeo. Este nombre, Santiago, del hebreo se pronuncia como Jacob. La Y, 2A, la K de kilo, O y B, y significa el que toma del talón. Ya me recuerda esto a Jacob, que también indicaba eso, porque tomó el talón a su hermano gemelo cuando está naciendo, a Esaú. Y luego vemos un nombre llamado Juan, pero es lo mismo que Juan el Bautista. Por lo tanto, significa Yahweh ha tenido misericordia. El Señor ha tenido misericordia. Pero luego le dice serán pescadores. Esta palabra pescadores griego se pronuncia como aleuyus. Pero como tiene una H se diría jalieus. Es raro, ¿verdad? Pero no importa. Ya le dije que no me importa aprender esa lengua, sino lo que indica y significa. Pescadores. H-A-L-I-E-U-S. ¿Y qué significa? Simple. Significa justamente pescador. O sea, no tienen demasiados atributos. Pero el que pesca tiene una red. Y la palabra red del griego se pronuncia como diction. La D, la I, la K de kilo, la T, la I, la O, la Y, perdón, la O y la N. Y esto significa red para capturar peces. Él le dice, venid en pos de mí. Esa palabra venid en pos de mí del griego se pronuncia como opisomou. La palabra opisomou, lo tengo que deletrear porque lo noten. O-P-I-S-O-M-O-U. Y esta palabra, venid en pos de mí, significa síganme, caminen detrás de mí. Ahí está. Síganme, caminen detrás de mí. Parece que el Señor va abriendo camino. Denle la gloria al Señor por eso. Amén. A veces uno quiere caminar delante del Señor. Pero Salmo 119, versículo 115 dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, el Señor nos va alumbrando paso a paso. Gloria al Señor por eso. Entonces, quiero que tome nota, es una vida a un camino de disciplina. Porque es la disciplina que va a marcar Dios, ¿verdad? Entonces le dice, serán pescadores de hombre. Esto no significa conquistar personas. Tenemos que entender que ser pescador de hombre no significa voy a conquistar personas. Sino que significa, tome nota, rescatarlas para Cristo. O sea, uno va a evangelizar porque quiere rescatar para Cristo. En Lucas 5:10 lo recalca cuando ve la gran pesca. Pero vamos a escuchar qué dice Jeremías 16:16, ¿sí? Vamos a Jeremías, capítulo 16. Gloria a ti, Señor. Y ahí nos encontramos que dice aquí, yo envío muchos pescadores, dice Yahweh el Señor. ¿Qué es lo que envía muchos pescadores?
y los pescarán. O sea, le está diciendo al pueblo, ustedes que andan por ahí, que se me tiraron al mar, porque el mar representa a lo perdido. Por eso en Génesis capítulo 6 profetiza perder el mundo, y en Génesis 7 lo inunda y todo se vuelve un mar. Entonces, si todo se vuelve un mar, he salvado a alguien llamado Noé, que está subido al arca. El nuevo pacto parece que lo vemos a Simón, a Pedro, o a nosotros en este tiempo, pero si el mar hay muchos que están perdidos, le vamos a tirar la red a ver si pescamos alguno para que no se ahogue. Es espiritual lo que le digo, ¿eh? He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo Callao y por las cavernas de todos los peñascos. Pero el enfoque, ¿cuál es? Es de los pescadores. Por supuesto, después en Juan 21, cuando resucita el Señor, a Pedro lo redime de las 3 negaciones, diciéndole, me amas más que a esto, y le dice, ya no le dice, serás pescador de hombres, ya lo expliqué una vez, le dice, pastorea mis ovejas, que lo lleva a otro nivel. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Quiero que tomen nota, esto es muy importante para ir terminando. Que Pedro y todos los otros apóstoles que estaban no eran eruditos teólogos como el Sanedrín, como los 70 del Sanedrín. Entonces vemos que el Señor no llama solamente a personas capacitadas, pero esto no significa que no me tengo que capacitar. El Señor no llama a personas capacitadas, sino, quiero que digan conmigo, capacita a quienes Él llama. Gloria al Señor por eso. Capacita a quienes Él llama. Esto me está haciendo sentir el Espíritu que le lea Lucas, capítulo 6, y vamos a orar, capítulo 6, versículo 30 y 9 y 40. En el versículo 39 dice, le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego, no quedarán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuese perfeccionado será como su maestro. No dice que seremos superiores a su maestro, sino semejantes a nuestro Señor. Gloria al Señor por eso. Nos encontramos con la última escena. Quiero que pongan escena número 4 y pongan como subtítulo el ministerio en toda Galilea. En el versículo 23 al 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a todos los enfermos y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, los de diversas enfermedades, los que estaban en tormento, los que estaban endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanaba. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado incluso del Jordán. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Acá vamos a observar entonces algo muy importante. Y lo importante que tenemos que darnos cuenta es que Mateo lo que está haciendo resume el ministerio de Cristo en 3 acciones, que lo narró desde el versículo 23 al 25. La número 1 es enseñando, la número 2 es predicando y la número 3 sanando. Entonces uno tiene que enseñar, ¿verdad? Tiene que predicar, que es diferente. Muchos creen que enseñar y predicar lo mismo. Y sanar. Estos son diferentes indicando a lo mismo. Entonces esta palabra enseñando del griego se pronuncia como didasca, que lo voy a deletrear, D-I-D-A con acento S-K-O. ¿Qué significa? Instruir. Vieron que hemos escuchado, el discípulo no es superior a su maestro, pero si se deja instruir, enseñando, o sea, instruir, número 1. Número 2, formar discípulos. Entonces hay que formar a los discípulos. Yo lo que estoy haciendo acá, de alguna forma, es formando discipulado. Es un medio. Puedo convocarlos que vengan a la casa de oración a hacerlo, pero bueno, se está haciendo por este medio, permite esto y está bueno esto. Número 2, predicando. Y esta palabra griega, predicando, se pronuncia como kerizó. Lo voy a deletrear, K-de-kilo, E-R-Y-S-S-O. ¿Y qué significa esta palabra? Proclamar como un heraldo del rey. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que él es una persona que es mandada por Dios y es una persona con autoridad de Dios, designada por Dios,
para enseñar, para predicar y con el respaldo de sanación, o sea, va acompañado de medicina. Es como un médico que lleva las herramientas, pero también lleva la medicina. ¿Sí? Y cuando dice la palabra sanando, esta palabra sanando del griego se pronuncia como escuchen esto, que muchos lo escuchamos hoy, nosotros también acá en los hospitales. Terapeus. Y significa esta palabra terapeus, significa curar. Y de ahí viene la palabra terapia. O sea, curar, número 1. Restaurar, número 2. Número 3, servir mediante la sanidad. Por repetir, de ahí viene esta palabra terapia. Y en Isaías capítulo 53, si leemos del 1 al 7, dice que el Señor nos sanó y se llevó todas nuestras dolencias y enfermedades. Gloria al Señor por eso. Ahora entra la palabra evangelio, porque Él está evangelizando. Y esta palabra evangelio, que muchos no logran entender, cuando los carteles ponemos, si somos cristianos, católicos o evangelios, en realidad ya le dije que todos somos cristianos. Porque la palabra evangelio está muchas veces mal utilizada. Porque la palabra evangelio del griego se pronuncia como evangelion. Lo voy a deletrear. E-U-A-N, G de gato, E-L-I-O-N. ¿Y qué significa esta palabra? Buenas noticias. O sea, hay una diferencia a decir soy cristiano al decir que soy evangelista. Porque si soy evangelista es solamente decir te doy una buena noticia. Pero decir cristiano es decir, estoy diciendo le pertenezco al ungido de Cristo. Gloria al Señor por eso. Luego habla de la palabra reino. El nombre reino, el reino, no se trata tan solo de que se anuncia o se anunciaba, sino que el reino se demuestra a través de los milagros. Entonces, cuando estás en un lugar que hay milagros, que se producen milagros, es porque está el reino de Dios ahí. Damos gloria al Señor por eso. ¿Quién dice eso? O sea, si tuviste la experiencia de un milagro, yo lo tuve, gracias a Dios varios y voy a seguir teniendo, es porque el reino de Dios está en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. Ahora luego dice que es un lugar llamado Siria. Este nombre Siria significa la región del norte de Israel, de donde también acudían multitudes a Jesús. Estos son los nombres que se mencionan acá. Decápolis, que ya lo hemos explicado del griego, esta palabra también significa 10 ciudades. Esta palabra Decápolis se pronuncia como Decapolis, así como suena, pero es D-E-K de kilo A-P-O-L-I-S. Y significa 10 ciudades. Increíblemente en el sueño del libro de Daniel, cuando sueña Nabucodonosor, leanlo completo ahí, también se habla del número 10 en enfoques espirituales. Esta era una región mayormente de gentiles, tenemos que saber. Luego nos sorprende porque entra el nombre Jerusalén que todos conocemos. Y esta palabra, ya lo es del griego, como está en el Antiguo Testamento, viene a ser del hebreo también. Y el nombre Jerusalén del hebreo se pronuncia como Yerushalayim. Lo voy a deletrear Y-E-R-U-S-A-S-H-A-L-A-Y-I-M. Jesu, es difícil de pronunciar. No se olviden que yo soy tucumano. Yerushalayim. Y significa fundamento o ciudad de paz. Ahora, es alegórico, parabólico. Una alegoría porque usted se llama ciudad de paz y viene en guerra. ¿Pero por qué están en guerra? Juan 1:11, porque los suyos vino y los suyos no recibieron. Y ahí entra el otro nombre que está del otro lado del Jordán, que ya lo hemos aprendido cuando bautizaba el Jordán, Jardín, la palabra esta hebrea, con la raíz Yarat, que significaba descendiente. Ahora, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Y vamos a orar. El punto número A, quiero que pongan 1 o A, como ustedes quieran. Están acostumbrados a poner 1. Y quiero que escriban: la oscuridad del mundo nunca puede detener el avance de la luz de Cristo, porque de todo se está tratando una enseñanza. Número 2, el verdadero arrepentimiento transforma la mente y la vida. Para eso vino el Señor. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento para ser un verdadero cristiano, porque todos podemos ser cristianos entre comillas.
Número 3, Yeshua Jesús llama a personas comunes, como a Pedro. ¿Para qué? Para cumplir una misión extraordinaria, es decir, transformación. Mirá lo que puedo hacer con esta persona. Mirá lo que puedo hacer con vos, dice el Señor. Número 4, el discípulo requiere obediencia inmediata y entrega total. O sea, Dios te llama y quiere una entrega total. Pero muchos de nosotros somos llamados y pocos los elegidos. Entonces dice, oren al Padre para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y número 5, el ministro de Cristo, el ministro que es en Cristo, y el ministro que es Cristo, enseña. ¿Pero qué es lo que enseña? La proclamación del reino de Dios. Padre eterno, en esta hora te doy gracias por tu palabra, por este momento que estamos en oración, compartiendo las verdades de tus sagradas escrituras. El Señor para el final me dio 1 de Pedro, capítulo 2, que ahora lo voy a leer. Pero primeramente, antes de leer 1 de Pedro, capítulo 2, quiero decir estas palabras. Que lo que acabamos de leer y aprender nos está presentando el comienzo del ministerio de nuestro Señor. O sea, estamos conociendo las raíces de aquel que nos llamó. Entonces empiezan a cumplir las escrituras cuando la luz llega a Galilea. Y este significaba regiones, o sea, esta es región de Argentina, región sudeste, norte, Buenos Aires, todas las regiones, porque indica regiones este nombre. Gentiles. ¿Y cuál es el llamado? El Señor se presenta como un llamado al arrepentimiento, es decir, salgan de las tinieblas, vengan a la luz. Encontramos a primeros discípulos que aún trabajando y teniendo sus deudas y todas sus cosas, dejan las redes para seguir a aquella persona que le está llamando. Y entonces, estando con el Señor, empiezan a adquirir y a desarrollar conocimiento por las enseñanzas y los prepara para los milagros, la predicación, la sanidad. Todo esto, lo que estoy hablando es que el Señor está llamando, así como llamó en ese tiempo, sigue llamando hoy a hombres y a mujeres para ser como pescadores de hombres, para llamar a la luz a aquellas personas que están en tiniebla. En 1 de Pedro capítulo 2, del 4 al 10, dice que nos tenemos que acercar a Él. Y yo le dije que se concentren en la palabra piedra, si hay algún católico acá. Escuchen esto. A Pedro, que en Mateo 16 le dijo, tú eres Simón, pero te llamarás Pedro, que significa piedra. Dice, acercaos a Él, piedra viva. Pero está diciendo que la piedra viva es el Señor. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero a continuación te sorprende el mismo Pedro, a quien se dijo que era una piedra, y dice, vosotros también como piedras vivas, o sea que también somos piedras. Gloria al Señor. Pero resulta que ahí no dice que somos piedra, dice que somos piedras vivas. Escuchen esto, vivas. O sea que antes estamos muertos. Amén. Entonces ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que significa diferente, apartados, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua Jesús. Por lo cual también contiene la escritura y dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. O sea que la principal piedra no es Pedro, es Yeshua Jesús. Gloria al Señor. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, dice el Señor. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, es peligroso. ¿Cómo piedra de tropiezo? Quiere decir que incluso nosotros podemos ser de piedra de tropiezo para los demás. ¿Por qué? Porque anunciamos la buena nueva como el Señor a los gentiles que estaban en tiniebla y ellos aman más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz. Y eso les sirve de testimonio para caída. ¿Están preparados para más?
Para vosotros, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Escuchen lo que viene a continuación. Mas vosotros sois linaje escogido, amén, real sacerdocio, nación santa, amén, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, amén, por eso, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia de Dios, justamente porque estábamos en tiniebla, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios por aquel que es luz y nos llamó a la luz. Gloria al Señor. Padre, en nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesús, oro por cada uno de todos los que están en este momento compartiendo. Porque todos acá hemos sido gentiles, todos acá hemos sido en Galilea, todos acá se manifestó, vino el Señor, de repente vino. Nos buscó y hemos dicho, bueno, venme aquí, Señor. Y están aquellos que dicen, no, quiero esperar un ratito más, todavía no es mi tiempo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Él se dejó hallar. Miren, se extienden los días, sigue buscando. ¿A quién? A la gente que está en tinieblas. Pero ustedes que están en la luz, sepan, tienen que buscar a los que están en tinieblas. Bendito y alabado por siempre, Señor. Gracias por llenarnos de luz. Santiago 1 dice que Él es el Padre de las luces. Gloria al Señor. Paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángelo Monferrey de Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo estas enseñanzas. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza, por supuesto, queridos hermanos. Esto va a quedar registrado en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Desde ya, como dice 3 de Juan 2, quedan bendecidos con toda bendición. Amén. Que tengan buena salud. Amén. Y que prospere tu alma en la presencia. Yo me quedo acá un ratito, voy a compartir una alabanza y voy a estar leyendo los mensajes. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más?